¿Cómo se forman las olas gigantes de Nazaré? Las más grandes del mundo. ¿Sabías que en Portugal se forman las olas más grandes del mundo? Olas tan altas como edificios que parecen desafiar las leyes de la naturaleza. Hoy vamos a descubrir cómo se forman las gigantescas olas de Nazaré, el lugar más extremo del planeta para el surf de olas gigantes. Nazaré es un pequeño pueblo pesquero en la costa atlántica de Portugal. Pero bajo el océano se esconde un secreto gigantesco. Muy cerca de la costa comienza el Cañón de Nazaré, uno de los cañones submarinos más grandes de Europa, con profundidades de hasta 5.000 metros. Normalmente, cuando una ola se acerca a la costa, pierde fuerza. Pero en Nazaré ocurre lo contrario. El Cañón de Nazaré actúa como un embudo gigante, guiando la energía del océano profundo, directamente hacia la costa. Cuando la ola sale del cañón y encuentra aguas poco profundas, toda esa energía se eleva hacia arriba, formando olas gigantes y muy verticales. Las olas de Nazaré nacen muy lejos, en enormes tormentas del Atlántico Norte, frente a América del Norte. Estas tormentas generan swell, olas que viajan miles de kilómetros sin perder energía. Cuando ese swell llega a Nazaré en invierno, el espectáculo comienza. Aquí sucede algo único en el mundo. Las olas que viajan por el cañón se encuentran con otras olas que avanzan por zonas más superficiales. Este choque de energía hace que las olas crezcan aún más, volviéndose rápidas, caóticas y extremadamente peligrosas. Gracias a estas condiciones únicas, Nazaré es el epicentro mundial del surf de olas gigantes. Aquí se han batido récords históricos, como las olas más grandes jamás surfeadas, tanto por hombres como por mujeres. Estas olas solo pueden surfear con ayuda de motos de agua, debido a su tamaño y velocidad. Surfear las olas gigantes de Nazaré no es solo un reto deportivo, es una actividad extremadamente peligrosa. A lo largo de los años, estas olas han provocado numerosos accidentes graves, incluso entre surfistas muy experimentados que conocían bien los riesgos. La combinación de olas de 20 a 30 metros, corrientes violentas y la fuerza del impacto contra el agua puede resultar letal. En algunos casos, surfistas han quedado inconscientes tras la caída, atrapados bajo el agua durante largos segundos o golpeados por varias olas consecutivas, una situación conocida como two-wave hold down, que reduce drásticamente las posibilidades de supervivencia. Esto ocurre cuando un surfista es empujado bajo el agua por una primera ola gigante, y, antes de poder salir a la superficie para respirar, una segunda ola rompe encima y lo vuelve a hundir. En lugares como Nazaré, este tipo de caída puede mantener a una persona bajo el agua durante 30 segundos, 40 segundos o incluso más, poniendo el cuerpo al límite por la falta de oxígeno, la desorientación y la fuerza extrema del océano. Por esta razón, el surf de olas gigantes en Nazaré solo se practica con equipos de rescate especializados, motos de agua y protocolos de seguridad muy estrictos. Aún así, el riesgo nunca desaparece por completo. Nazaré es un aviso del peligro de que incluso, hasta para los mejores surfistas del mundo, el océano siempre tiene la última palabra. Y si te estás preguntando, ¿y por qué no pasa en otros lugares? En el mundo del surf de olas gigantes, hay 3 lugares que destacan por encima del resto: Nazaré, Jaws y Mavericks. Los 3 producen olas enormes, pero no son iguales. Veamos por qué. Nazaré, Portugal, es la más grande y peligrosa. Como hemos visto anteriormente, Nazaré es famosa por producir las olas más grandes del planeta. Aquí se han registrado olas de más de 30 metros de altura, algo que no ocurre en ningún otro lugar. Esto se debe al Cañón de Nazaré, un cañón submarino gigante que concentra toda la energía del océano Atlántico en un solo punto. El resultado son olas extremadamente altas, muy rápidas, caóticas e impredecibles. En Nazaré, incluso los surfistas más experimentados consideran que el océano aquí está fuera de control. Hams, Hawái, la más limpia y perfecta. Jaws, en la isla de Maui, es famosa por sus olas grandes pero ordenadas. Aquí las olas pueden alcanzar 15 a 20 metros, pero lo hacen de forma más limpia y predecible. El fondo marino y los arrecifes hacen que las olas rompan de forma más uniforme, sean más surfeables y permitan líneas más largas. Por eso muchos surfistas dicen que Jaws es peligrosa, pero bonita. Mavericks, California, la más pesada y fría.
Mavericks, en California, no siempre es la más alta, pero sí una de las más pesadas del mundo. Las olas aquí pueden superar los 20 metros y caen con una fuerza brutal. Además, el agua es muy fría, hay corrientes fuertes, y el fondo rocoso está muy cerca. Mavericks es famosa por su violencia al romper y por haber causado accidentes muy graves. La temporada de las olas gigantes. Estas olas no aparecen todo el año. Existe una ventana muy concreta en la que el océano muestra su cara más extrema. Cada invierno, entre los meses de noviembre y febrero, se abre lo que muchos llaman la temporada mundial de las olas gigantes. Durante estos meses, los mejores surfistas de olas gigantes del mundo se concentran en estos tres lugares, viajando de un continente a otro, siguiendo las previsiones meteorológicas y esperando el día exacto en el que el océano decide despertar. Porque no hay una fecha fija marcada en el calendario. Es el mar quien decide cuándo llega el momento. Es cuando el océano entra en su fase más salvaje, y donde los mejores surfistas del mundo se reúnen en unos pocos lugares del planeta. No buscan fama ni récords. Buscan la ola de su vida. Recordemos la diferencia clave entre las tres. Nazaré, la más grande y caótica. Jaws, la más limpia y perfecta. Mavericks, la más pesada y peligrosa. Cada una representa un tipo distinto de desafío extremo, pero Nazaré destaca porque combina tamaño récord con un caos absoluto. Aunque existen varios lugares con olas gigantes en el mundo, Nazaré es única porque combina un cañón submarino gigantesco, tormentas muy potentes y una costa perfectamente orientada. Esta combinación no existe en ningún otro punto del planeta. No solo por su tamaño, sino porque aquí el océano no ofrece segundas oportunidades. Las olas gigantes de Nazaré son el resultado perfecto de la naturaleza en estado puro. Un lugar donde el océano muestra toda su fuerza. Cada invierno, cuando el océano entra en su fase más salvaje, los mejores surfistas del mundo se reúnen en unos pocos lugares del planeta. Siguen tormentas, cruzan océanos y esperan el momento exacto. Saben que no hay garantías. Saben que el mar no perdona errores. Y aún así entran al agua. Porque para ellos, no se trata solo de récords o de fama. Se trata de respeto. Se trata de pasión. Se trata de aceptar que frente al océano, todos somos pequeños. Y es por eso que este viaje termina con un recuerdo. Este vídeo no es solo sobre olas gigantes. Es también sobre las personas que deciden enfrentarse a ellas. Hombres y mujeres que año tras año, miran al océano sabiendo que cada ola puede ser la última, y aún así, entran al agua por algo más fuerte que el miedo, la pasión. Muchos de ellos empujaron los límites del surf. Otros simplemente siguieron lo que amaban. Y algunos no regresaron. Este es un homenaje a todos los amantes del surf y de las olas gigantes, y a todos los que se juegan la vida persiguiendo un sueño. Y a los que dejaron la suya en el mar que tanto respetaban. Porque el océano no distingue nombres ni récords. Pero nunca olvida a quienes lo desafiaron con respeto. Allí donde rompen las olas gigantes, su espíritu sigue presente. Déjame un comentario. Si te ha gustado, dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. No te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo.